pero Sí. tienes que pensar en cómo comunicarlo, o en cómo resolverlo, o bla, bla, bla. Ujú. Entonces, cuando es para la iglesia o para compartir el mensaje de Jesús, Sí. creo que se vuelve más interesante porque es algo que vives, que sientes, que experimentas, y a Ujú. la hora de compartirlo, puedes crear más conexiones entre tú y lo que estás haciendo. Sí. Entonces, específicamente en eso, creo que se vuelve más tuyo, más, Ujú. más personal eso que Sí. ejecutas. Es cierto que somos únicos. Y también es cierto que todos somos diferentes, que todos somos buenos en algo. Y podemos ser muy buenos en ese algo. Bienvenido a la tercera temporada de Asuntos Internos. Dones, habilidades y talentos. Vaguillos, por fin estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Asuntos Internos y seguimos en la temporada número 3 en la que estamos hablando de dones, habilidades o talentos. Hoy estoy muy contento porque tenemos de invitado a Gama Hernández. Es un amigo que conozco desde hace 3 años y tal vez es muy poco tiempo, pero realmente hoy es parte de mi círculo más cercano. Aprendo mucho de él. Es de esos amigos que no podemos vernos tan seguido por diferentes dinámicas de vida, pero siempre que nos vemos, siempre estamos como aprendiendo muchísimo. Yo aprendo mucho de él y la verdad estoy muy contento de que hayas aceptado estar en este episodio. Gracias, bro. Ya. Gracias. Gracias a ti. Creo que lo habíamos planeado desde hace, pues, un montón de Sí, tiempo, pero pues qué bueno, aquí muchas andamos. gracias. Bueno, obviamente nadie conoce mejor sus talentos que uno mismo, Claro. pero también es padrísimo como escuchar, ¿no? Lo que otros ven en nosotros, porque eso de alguna manera nos empodera, nos anima o también nos guía, de alguna manera puede servir como guía para decir, ok, la gente ve que soy bueno en esto, pues lo voy a evaluar y quizás por ahí voy a buscarle, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo percibo de ti? Percibo creatividad en Gracias. muchas formas, en muchas expresiones, creatividad. Gama es músico en nuestra iglesia local. Tiene, no sé si es 1 año o 2 años emprendiendo. 2 años. 2 años emprendiendo con su propia agencia de publicidad. Es parte del equipo creativo de nuestra iglesia local. También ha hecho muchas cosas por muchos años. Y creo que ahorita nos vas a compartir que cómo ha sido tu escuela. Ahora sí que haciendo las cosas, que intentándole y buscándole, ¿no? Pero bueno, en esta temporada que estoy hablando como de dones, habilidades y talentos, eso es lo que yo percibo, Ujú. creatividad. Pero yo te preguntaría a ti, ¿cuál consideras que es como tu don, tu principal don o una de tus habilidades más importantes que consideras tú? Creo que ser guapo. No, mm, no sé, o sea, fíjate que hace unos años empecé a percibirme como creativo, ¿no? Sí. Porque increíblemente en el área, bueno, al menos en el área de mi trabajo, en el área de publicidad, el único, es más bien la publicidad es la única trabajo que valora la creatividad, ¿no? O sea, Ujú, que tiene ujú, un puesto ujú. específico. Sí. O sea, en una empresa de tecnología, pues no tienen a un creativo. En Ujú. una empresa o sea, un médico, en cualquier otro rubro, Sí. no hay un puesto de un creativo como tal, solamente en la publicidad, ¿no? Ujú. Entonces, empecé como a ver que tenía esas habilidades y me consideraba como un creativo, pero la realidad es que es muy amplio. O sea, Sí. también siento que decir, ay, soy un creativo, ¿quién lo dice, no? Entonces, pero creo que mis habilidades desde muy chico han sido la música. La música es, la neta puedo decir que es un talento porque no soy músico de escuela, Ujú. ni tampoco soy de que muy disciplinado para estudiar o practicar. Se me da muy fácil. Pues creo que ese es mi talento, como tratar de resolver cosas en el área creativo de manera medio diferente Mm, y el área también musical. Creo que ok. son las dos. Algo muy padre que tú dijiste es que hablar de creatividad es hablar de algo muy amplio, Sí, pero terminaste como
como esta parte diciendo, se trata de resolver cosas. Ujú. Y bueno, ahorita nos vas a compartir un poco más cómo fuiste descubriendo ese camino, pero retomando la parte de que es una palabra muy amplia, sí, cierto. eh, ¿Tú te has sentido alguna vez frustrado con esa palabra? O sea, muchas veces yo creo como cuando nos sentimos creativos, estamos como en un hype bien chido y quieres romperla inventando, creando, trayendo o aterrizando esa idea. Ujú. Pero ¿has pasado por la frustración en ese proceso? Todo el tiempo, o sea, Wow. es que, mm, o sea, ¿te refieres como al de que no tengo creatividad? O sea, de que me siento Ujú. bloqueado. Sí, sí, sí. Sí, creo que todo el tiempo, y más porque como tú juzgas tu trabajo, dices, no me encanta. O sea, Sí. constantemente a mí me pasa que la gente dice, ah, qué chido, qué creativo. Y Ajá. yo digo, Sí, sí, sí. no lo sé, o sea, como que, Como que uno por dentro a veces siente que puedes llegar más alto, sí, ¿no? o sea, que te falta un montón, más Sí. cuando te comparas todo el tiempo como con esas personas que para ti son creativas Sí. y tú dices, man, ¿de dónde se sacaron eso? O sea, Ajá. ¿de dónde inventaron esto? ¿Cómo se les ocurrió? Ujú. Entonces sí, constantemente yo me veo a mí como Ok. limitado, creo que eso, o en proceso de todavía Sí. no se me ocurren esas cosas, o... Pero sí, creo que constantemente te frustra Sí. no estar en donde quisieras estar, pero, pero también digo, bueno, esto me salió bien, Sí. ¿qué de esto que ya hice, que a lo mejor no es tan creativo, puedo ir mejorando para que sea una buena técnica, o Mm, cosas así, pues. ok. Y digo, te pregunto eso porque terminaste con algo que fue, ser creativo es resolver algo. Ujú. Y bueno, yo estoy en un área de tecnología, es donde más me desenvuelvo. También me gusta la música, me gusta crear. De hecho, eres una de mis referencias como de lo que estás haciendo ahorita, como digo, qué chido está haciendo Gama esto, pues le voy a aprender eso, ¿no? Porque yo no me Gracias. considero que habito dentro de ese rubro que es la publicidad, pero he aprendido, y algo, tú dijiste algo muy importante, que a veces puede traer frustración a otras personas, y es que pensamos que la creatividad está limitada al área de la publicidad o para las personas que están ahí. Y sí es cierto, en otras áreas no hay un creativo, en otros Con Gafet. departamentos Ajá, diferentes, sí, sí, ajá, sí. diferentes al área de publicidad. Pero qué padre que tú nos dices, ser creativo es resolver problemas. Entonces, todas las personas pueden ser creativas en su área porque se trata de resolver situaciones. Sí, y creo que, por ejemplo, hablando en el área de publicidad, también hay varias como especializaciones, pues, o sea, yo a veces que hay creativos que son mucho más estrategas. Mm, Entonces, todo lo filtran en base a esto, cuánto va a vender o ujú, esto, cuánto va a convertir, ¿no? sí. Pero también hay creativos de diseño que tú dices, man, ¿cómo se te ocurrió meter esta imagen y mezclarle estos gráficos y este Ujú, degradado? Como que varía mucho, ¿no? O ujú, sea, el tema de creatividad en este rubro publicitario. okey, Pero también creo que hay creatividad en resolver, en resolver un problema con lo que tengas. sí. Y creo que el Mexa se da mucho, ¿no? O sea, de que Sí, un alambre y una cinta y construimos una casa, ¿no? ajá. Pero sí, creo que también a veces a mí me pasa que no me siento creativo. Y digo, estamos hablando un montón de Sí, sí, creatividad, pero sí, ahorita a lo mejor va a sí, salir otra cosa, sí. pero a veces que no me siento creativo, pero me siento ejecutor. Okey, O sea, okey. porque muchas veces no necesitas encontrar el hilo negro. A veces queremos tener una idea creativa, Sí. pero la idea creativa es resolver. Mm, Entonces, ok, no se me va a ocurrir nada nuevo como tal, pero sí se me ocurrió una solución. No mm. sé si Sí, sí, me sí, estoy sí, dando a sí, 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 entender, sí. pero es eso, como no necesitas encontrar el hilo negro, porque eso es Okey. como, tenemos este peso, a lo Ajá. mejor, si hacemos algo chido, ya dicen, es que eres bien creativo. Mm, Pero hay veces que simplemente no necesitas encontrar o algo nuevo o el hilo negro para resolver algo. Simplemente es en base a lo que tienes, mm, cómo resuelvo este problema sí. complicado, ¿no? Eso se ve reflejado en todas las partes, en todas las áreas de la vida.
Y a nivel publicitario también, o sea, es identificar, se le llama en publicidad el insight, que el Ok. insight básicamente es algo que estaba oculto, por explicarlo, eh, que fue revelado, ¿cómo decirlo? Déjame buscar la palabra, hallazgo. Hallazgo es como la mejor resolución de, por ejemplo, ¿por qué la gente compra esto? O ¿por qué la gente toma ciertas decisiones en base a emociones? Ujú. Entonces, un estratega o un creativo ve ese insight y en base a eso lo ataca, ¿no? Ok, Entonces, ya tienes un problema y buscas de manera creativa cómo atacar ese problema o esa solución. ok. Y el problema puede ser, digo, una conversión, una venta, comunicar algo específico, crear una sensación. Entonces, la misma se puede ver reflejado creo que también, digo, en temas de ingeniería, cómo resuelves algo, un Ujú. proceso, un Sí, mecanismo sí, de manera más simple o menos costosa. Entonces, sí, sí, creo que la creatividad se ve en muchas maneras. sí. Ahora, algo que mencionabas es de ese descubrimiento, ¿no? Em, yo lo veo así, y de hecho lo he escuchado en muchas referencias como de esta área de la creatividad, que muchas veces también es seguir referencias, que es, o sea, qué chido si se da el caso y hay casos en el que tú creas algo original, Ujú, claro. pero eso, si nos adentramos, eso original no puede ser 100% original porque Claro, de alguna manera te está inspiraste, está influenciado. influenciado, ajá. Sí, incluso las cosas que tú dices, o sea, las referencias que tú tienes Ujú, ya son referenciadas, ujú, ¿no? Y esas referencias ya son referenciadas. Entonces, creo que es simplemente tomar lo que te sirva de tus referencias para sí, crear algo tuyo, ¿no? okey, ya. Que el problema está en copiar. O sea, ahí sí creo Ajá, de que, literalmente, usó el color azul, yo uso el color azul. ujú, Uso, perdón, uso esta cosa, yo también lo voy a usar. Sino encontrar el fondo del por qué lo hizo. ¿Por sí, qué por qué usó el azul? ¿Por qué usó este tipo de imágenes, este tipo de audio, este tipo de fotos? ya, Cuando encontramos esa referencia, entonces ya podemos aplicarlo nosotros a tropicalizarlo a lo que queremos comunicar, okey, ¿no? ajá, Pero creo que más que copiar el final, es copiar el fondo, el por qué lo está haciendo. mm. Tropicalizar, ¿qué es? Lo he escuchado, es un término que he escuchado mucho últimamente. Pues como yo lo veo o Ujú, considero, es algo que ya funciona en otro lado, extraerlo, pero moldearlo a tu comunicación, a tu okey, cultura, a tus necesidades, sí, o más o menos, pues, okey, algo okey, así. ya. Yo creo que eso es lo que hacen muchas marcas, ¿no? Cuando, se globalizan, lo que intentan también hacer es como tropicalizar su producto, su manera de comercializar, etcétera, Ujú, tropicalizarlo a la zona, ¿no? O sea, claro. porque, digo, he visto, por ejemplo, que Starbucks no tiene las mismas bebidas que tiene aquí, como las que tiene en Japón, Ujú, sí, cosas así. totalmente. Okey, O la ropa, o sea, ajá, la ropa, los coches, mm, hasta los programas, sí, muchos tienen que estar tropicalizados, ¿no? Ya es que hay muchos programas de otros países ujú, y compran los derechos y los tienen que tropicalizar porque los chistes no son los mismos. ujú, O sea, sí, eso creo que es tropicalizar. Traerte algo ya sí, creado y adaptarlo. okey. Ahora, eso que estamos hablando yo considero que y digo, a lo largo de todos los episodios he tratado como de que juntos descubramos, o de alguna manera tratemos de, no diferenciar, pero sí entender como cuando hablamos de un don o cuando hablamos de una habilidad. Pero la verdad es que muchas veces las 2 son parte de una misma cosa, por así decirlo, porque tu don, yo lo veo como algo, que Dios te dio, o un regalo que Claro. Dios puso en ti. La habilidad es cómo estás usando ese don, es cómo te propones a mejorar en eso y crecer en eso para que tu don, esté en la mejor canal o en la mejor vía a través de ti, por así Ujú, decirlo. Entonces, ahora vamos a entrar un poco en el área de nuestra fe, que es algo que tú y yo compartimos. Somos parte de la iglesia local y entonces, y la pregunta sería, obviamente, este don de ser creativo es un regalo que Dios te dio. total. ¿Y qué, qué tan emocionante es para ti usar este don para comunicar algo que es tu fe?
Pues es interesante, o sea, está chido porque, por ejemplo, a nivel de mi trabajo es para resolver algo o vender Ujú, algo. sí, Y muchas veces es algo que no precisamente te gusta, ¿sabes? O sea, por ejemplo, una crema, ajá, pues X, o sea, a mí me da igual, pero sí, tienes que pensar en cómo comunicarlo o en cómo resolverlo, o bla, bla, bla. ujú, Pues cuando es para la iglesia o para compartir el mensaje de Jesús, sí, creo que se vuelve más interesante porque es algo que vives, que sientes, que experimentas, y a ujú, la hora de compartirlo, puedes crear más conexiones entre tú y lo que estás haciendo. sí, Entonces, específicamente en eso, creo que se vuelve más tuyo, ujú, más personal que sí. ejecutas. Yo creo digo, si vemos, no sé, hacia atrás, no estoy seguro porque obviamente no vivimos en esa época, pero creo que el hecho de que haya ahora un creativo como tal, un ministerio, un departamento en alguna iglesia, que es ahorita una tendencia, pues, es que creo que la iglesia está entendiendo que realmente es una necesidad comunicar lo que tenemos, que es nuestra fe, y comunicar a Jesús con la manera, con la forma más excelente. O sea, es lo más importante de nuestra vida, es para nosotros lo más importante en la eternidad. Entonces, ¿por qué no darle esa importancia en cómo lo comunicamos? Y ahí es donde siento que todavía puede haber un lado de la iglesia que diga, este, no, la prédica tiene que ser así, la forma de comunicar tiene que ser así, tienes que usar cierta versión de Biblia, etcétera. Hay un montón de cosas, Sí. pero si nos vamos a esta parte creativa, y con este ejemplo de la crema que tú decías, ¿cómo haces que un producto sea atractivo para las personas, incluso para alguien que ni siquiera pensaba en eso? O sea, que alguien que se levantó y simplemente vio un video súper interesante con un buen story time, Sí, ajá. con un buen guión, con una buena calidad de video, con una buena selección de música, y se le hizo atractivo y a lo mejor ya quedó en su cabeza y al rato va a ir por esa crema o al rato Claro. le va a regalar a alguien esa crema. Entonces, esta es la manera en la que tenemos que pensar en cómo hacer atractivo el mensaje. Entonces, yo ahí te preguntaría, primero, ¿cómo descubriste que tienes este don para hacer atractivos ciertos mensajes, ciertas frases? Digo, poniendo un poco en contexto, pues eres parte del equipo creativo de nuestra iglesia local y has hecho campañas, has hecho imágenes para series y todo eso. Pero, ¿cómo fue que descubriste que este talento tuyo de ser creativo podía ser una herramienta para comunicar eso? No sé. O sea, es que, por ejemplo, yo no tengo una carrera terminada, ¿no? Ujú, Y mm, empecé en el marketing. Voy a dar un poquito de contexto sí. así súper rápido. Empecé en el marketing porque yo quería vender cosas, ¿no? O sea, Mm, yo decía, ¿cómo me... No quiero trabajar en un Kentucky, por ejemplo, porque o sea, trabajé de morro en un Kentucky y yo decía, ya no quiero trabajar aquí, pero ¿qué más hago para sacar dinero, ¿no? sí. Porque pues no vengo de una familia adinerada y demás. Entonces, creo que siempre como inicié en este pedo en este, en este tema, Estamos en un podcast creativo, así que. sí, 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 se vale, no se crean, no. Eh, Cuando inicié todo en este rollo de creatividad y de marketing, porque empecé con el marketing, fue por una necesidad, por cubrir una necesidad, ¿no? Mm, Entonces, me acuerdo que compraba cosas de segunda y las vendía un poco más caras. Entonces empecé ya cuando empezó lo de los grupos, Marketplace, en Facebook y todo eso. Entonces empecé ahí y yo decía, necesito sacar unas fotos chidas para que esto sea atractivo. ok. Entonces como que empecé a hacer mejores fotos, buscando en tutoriales y poco a poco ya me fui como Mm, profesionalizando en el tema de marketing por diplomados, consultorías, estudiar en cursos y demás. Y después de eso me di cuenta de la creatividad, conocí, wow. y digo,
no quiero sonar de que como que me autoconsidero un creativo, pero la creatividad es un puesto. O sea, Sí, como te decía, es un trabajo, ¿no? En el área del marketing y la publicidad. sí. Entonces empecé a esto y empecé como ya a especializarme 100%, por decir 100% en el área creativa, ¿no? Mm, Cómo crear ideas, cómo crear conceptos, cómo conceptualizar una idea, cómo conectar, cómo generar sentimientos, ok. este, en fin, ¿no? Entonces creo que un talento que no conocía se fue desarrollando Mm, poco a poco en base a las necesidades que me fueron surgiendo, pues, en la vida. Y a nivel iglesia, como ya tienes el contexto de cómo funciona para la gente es la misma. O sea, ujú, la gente que va a la iglesia y la gente que no va a la iglesia es exactamente la misma, ¿no? sí, Y la manera de conectar con esa persona es la misma, creo yo, pues. O sea, a ok. nivel, ¿cómo generas una emoción? De la misma manera que la generas con un producto. Wow. O sea, es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo creas una canción? Creo que también los músicos, digo, yo no sé de composición ni nada, pero este, hay melodías que son felices, hay melodías que son tristes. Y si a eso le acompañas una letra que hable de Dios, y de tu corazón, de tu pensamiento, de tu fe, en fin, como que vas a generar una emoción. Mm, Entonces lo mismo creo que en los gráficos, en los videos sobre todo, sí, puedes generar una emoción. Y me ok. fui dando cuenta de eso, o sea, de que de la misma manera en la que buscas tú generar una emoción para un producto, también lo puedes generar para otro producto, por así decirlo, que es Jesús, ¿no? Que es un mensaje muy claro, muy fuerte, muy poderoso. ¿Y cómo comunicas esto? Generando emociones, generando conexiones, sobre todo conexiones, porque creo que la iglesia por muchos años em, fue o empezó a ser apática a la realidad en el mundo. Por Wow. eso salieron las iglesias relevantes. ¿Por qué Ujú, es una iglesia relevante? Porque habla de temas mm, que para el mundo es relevante, porque sí, se ve como el mundo se ve. Hablo de estéticamente, sí, ¿no? sí, sí. Por eso pastores empezaron a usar Yeezys, por eso Mm, pastores empezaron a hacer ropa de marca, para volverse relevante. ujú, Entonces, de la misma manera, la manera de comunicación, antes era como, los cristianos y los del mundo, como a separar, sí, ¿no? sí, sí. Y lo digo porque vengo de una iglesia conservadora. Pero no estamos separados, o sea, Ujú, la iglesia no está separada del sí, mundo, es el mismo, pero ¿cómo conviertes ese mensaje que sigue siendo relevante con una comunicación sí. relevante? Entonces creo que a lo mejor ya me voy a salir de la pregunta, pero Ujú, yo creo que en México sigue habiendo mucha como falta de creatividad ujú, en cómo comunicar a ujú, Jesús. sí, Y por eso en Estados Unidos hay el puesto de director creativo en las iglesias es el más ¿no? El más sí. popular, de que, eres director creativo, wow, qué chido. Y muchos en México empezamos a copiar ese estándar, ¿no? De que, Sí. necesitamos un área creativa, necesitamos un director creativo. Y creo que muchas iglesias lo que se hace es copiar lo que están haciendo Estados Unidos, los Ujú, gringos, ¿no? ujú, Pero necesitamos tropicalizar mm, ahora esa comunicación que usan en Estados Unidos sí, y con esos colores, con esas transiciones, con estos métodos, tropicalizarlos ahora a un mundo mexicano. sí. Fíjate que, digo, ahorita, creo que con lo que terminaste concluyendo, siento que hay una palabra que es la que resalta, Ujú, que es la necesidad. O sea, hablando un poco de cómo fuiste descubriendo tus dones, tus habilidades, es por necesidad. claro, sí. Ajá. Entonces, Por hambre. por hambre. Y, y muchas veces siento que a veces como que de alguna manera hacemos tan mística esta palabra de ¿cuándo descubriste tu don? ¿Cuándo descubriste tu habilidad? Que a veces pensábamos que fue algo mágico, así como bien, Dios me dijo. ajá, un destello, exacto. Sí, Y realmente no hay mejor manera para descubrir tus dones y habilidades que cubrir una necesidad que tú ves, claro. porque empiezas en esa intención de querer cubrir la necesidad,
te documentas, practicas, buscas referencias, incluso te acercas a tus amigos que quizás admiras algo o ves algo en ellos que tú quieres aprender. De alguna u otra manera, la necesidad te lleva a trabajar y es como vas formando también tu don o tu habilidad. Entonces, yo siento que si hay una guía de Dios, hay una dirección ahí de Dios, hay un regalo que Dios ya nos dio y siento que tenemos que trabajar para encontrar eso, para descubrir eso. Y luego terminaste con la parte que es muy cierto como la cultura de las iglesias relevantes, pero me gustó algo que tú dijiste. Muchas veces hay esa separación del mundo cristiano con el mundo secular, por así decirlo, ¿no? Que es como, que es ese cliché. Ujú. Eh, y la verdad yo también crecí en un ambiente así, donde era muy, muy conservador. Y no estamos hablando de que eso esté mal. El punto es que aquí Está muy mal. está muy mal. Es de No, lo no es peor. cierto. Te creas. El punto es que aquí, tanto tú como yo nos dimos cuenta que somos esa necesidad de querer expresar nuestra fe con algo que nos motive, con algo que nos guste y que a la vez para nosotros sea algo que disfrutemos. Claro. Y esa necesidad, no, a lo mejor muy pocos la han escuchado y es como fueron haciendo estas iglesias relevantes, ¿no? Que prestaron atención a los oídos y a la necesidad de las personas. Ahora, por ejemplo, em, yo creo que siempre ha existido la necesidad de una salud mental, la necesidad de estructurar a tu familia, de tener valores, etcétera. Siempre ha existido esa necesidad. Pero hoy también, como existe esa necesidad, existen, yo le voy a llamar como soluciones rápidas y voy a poner el ejemplo de la ropa. Hay muchas ahorita compañías que hacen el fast fashion. Te Simón. hacen una prenda que está muy llamativa y todo, pero te dura muy poco, ¿no? Entonces siento yo que tenemos tanto contenido en nuestras redes sociales y que es algo que se ha popularizado, que son como un antídoto momentáneo para muchas cosas que viven las personas. Y al final te das cuenta que el tema es más profundo, más Sí. complicado. Y hay una necesidad de este mensaje de salvación, de este mensaje de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, tienes que ponerte a la altura de usar así los recursos que Dios nos ha puesto o los recursos que existen hoy en el área creativa para poner a la altura tu mensaje Ujú. con el mensaje que el mundo está dando, que es algo que nos bombardean muchísimo en todo momento. Y sí, y creo que el recurso más fuerte que puedes usar para compartir cualquier mensaje es ser genuino. O sea, Mm, porque, o sea, actualmente tú ves una historia de un influencer, el que tú quieras, el que más sigas, y tú sabes que te está vendiendo. O sea, tú puedes meterte a tu Instagram y tú dices, bro, o sea, está más vendido que nada. O sea, sí, te estás poniendo esa crema porque obviamente te la mandaron y porque están pagando 120,000 pesos por esta crema. Pero, ¿qué diferencia hay que tú digas, sí, me mandaron esta crema y la voy a probar y le voy a decir la neta, no me funciona, me sacó granos, o si está chida, si funciona, úsenla si la quieren comprar y si ujú, no, no hay bronca. Entonces, cuando, creo yo que cuando compartimos a Jesús, se trata de ser genuinos, sí, porque la realidad es que nuestra fe ujú, no es perfecta, o al menos la mía. sí, Mi fe no es perfecta, mi fe no se ve como estos estándares sí, de iglesias gringas o de grandes personajes. Y tienes que ser genuino en decir, yo creo que Dios es esto y tengo preguntas sobre Dios y tengo sí, dudas, la neta. Y creo que ser genuino a la hora de compartir a Jesús es más relevante que cualquier otra cosa que se te ocurra, pues. O sea, eso es lo relevante. La gente quiere sentirse cerca, sí, quiere sentirse conectado, quiere sentir que pertenece a algo. Pero si tú les vienes a vender un personaje, yo un ujú, personaje, lo único que vas a hacer es, o vas a conectar, pero eventualmente se va a morir, ¿no? Esa conexión. sí, Pero si conectas con esa persona real, genuina, realmente sientes que eres parte de algo. wow, Y creo que redes sociales en general, más allá de tener un gran mensaje, como ujú, dices, ¿cómo estar a la altura?
del mundo, ¿no? De Ujú. todo este mensaje que está Sí. compartiendo. Creo que vamos a estar a la altura cuando seamos libres y ligeros, ¿no? Estaba escuchando, y esa frase no es mía, se la Ajá. robé a Jesse, Ok. a Jesiah Hansen, en uno de los podcasts que estaba escuchando. Y creo que se trata de eso, como de vivir lo más ligero que podamos. Y si lo vamos a compartir, Mm, compartirlo lo más real. O sea, con todas sus grietas. O sea, sí, Jesús no tiene grietas, pero nosotros sí. sí. ¿Y cómo vamos a compartir a Jesús? Pues a través de nuestras grietas y de las cosas buenas y malas que hacemos. Wow. Entonces, creo que como cristianos nos toca ser genuinos Mm. y no pretender ser santos. Eso que dices está muy chido, porque algo muy básico, como una batalla personal que tuve hace unos meses, es que empecé a tener mucho trabajo después de la pandemia, mucho trabajo. Chido. Y obviamente, pues sigo algunas cuentas que me inspiran, como Yesaya Hansen, y otras cuentas, ¿no? El punto es que yo a veces, llegó un punto en el que me preguntaba, pero ¿cómo le hacen a estas personas que tienen tiempo para orar cuando yo llevo una semana sin orar? ¿O cómo le hacen a estas personas para, pues, ir a leer la Biblia cuando tiene un mes que no agarro la Biblia? O sea, siendo honestos, he tenido esas temporadas. Y eso me llevó como a de repente sentirme, no, yo creo que no estoy siendo como el cristiano que otros modelan. Debería. Ajá. Y, y eso me llevó a leer un libro que se llama Hábitos Atómicos. Chido. Y este libro habla mucho de que los hábitos a veces son duros de forjar, pero que no esperes como estar siempre linealmente al Ujú. tiro con tus hábitos. Y también otros artículos que leí, hay uno que me gustó mucho porque habla sobre que no siempre vas a tener tu vida en equilibrio. O sea, hay días que te va a tocar ser el mejor eh, creando un logotipo y a lo mejor tú puedes pasarte horas y horas enteras en la oficina, pero en ese momento te estás enfocando en eso porque necesitas salir. Claro. Y no por eso vas a sentirte como que no estás siendo el perfecto, ¿no? Entonces, luego me puse a pensar, puede que las personas a lo mejor que publican de que tienen sus tiempos acá bien chido con su cafecito y su Biblia, que a veces ni siquiera lo tienen, o sea, es donde Solo es necesitamos ser para la genuinos, foto. sí, Claro. y a veces tendemos a caer en eso, pues, pero eso es un ejemplo como un pequeño ejemplo práctico de que es cierto, ser genuinos es muy importante porque todos tenemos grietas, como lo decías, todos tenemos áreas en las que estamos creciendo. Y también se me hizo chido eso que dijiste, ¿no? De que nuestra fe, tu fe no es perfecta, como mi fe tampoco. Y es donde necesitamos ir a descansar a Jesús para que esa carga sea ligera y que en Él crezca nuestra fe. O Claro. sea, y es una fe muy personal que es algo que vamos construyendo uno a uno con Dios. Sí, total. Ok. Y bueno, hablando de tus dones creativos, algo muy padre es que desde el principio tú ya nos dijiste que es con lo que ahorita estás viviendo, es lo que te ayuda a monetizar para ahora sí mantener tu vida y tus Simón. proyectos y financiar tus proyectos, tanto de la empresa como a lo mejor incluso proyectos, sobre tu fe, etcétera. ¿Tú qué consejos le podrías dar a alguien para empezar? Una necesidad te llevó a descubrir esos dones y a trabajarlos y a mejorarlos. ¿Qué hiciste para aprender a monetizar con eso? ¿Qué hiciste para aprender a ponerle precio a tu trabajo? Porque obviamente es trabajo. Ujú. Pues fíjate que yo creí nunca poder decir que viviría de un emprendimiento. O sea, Mm, cuando justo días pasados, y lo comentábamos antes de entrar a la grabación, sí. han sido meses complicados para la agencia. O sea, la neta es que han bajado mucho pues las ventas. ¿Por qué razón? Pues para empezar, estos meses siempre suelen ser más bajos. eh, y en general, digo, podríamos echarle la culpa a cualquier cosa, pero han sido bajos. Y ayer justo bajé así como de la oficina, bajé y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, mm,
¿cómo resuelvo esto, no? Mm, Como bien preocupado, bien abrumado sí. de que hay que pagar la renta, hay que pagar sueldos, hay que pagar, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y en ese momento llegó a mi cabeza, a mi corazón, como el dar gracias. Y Mm, ya sé que está muy trillado, ¿no? Que agradecimiento genera sí. agradecimiento. Pero cuando o sea, vi como la retrospectiva, yo vengo de una familia muy baja y también es muy cliché, pero es la neta. O sea, Sí. yo vengo de una familia muy limitada, o sea, súper limitada. Y hoy decir que vivo de esto, al menos ya no tengo como problemas para alimentarme, Sí. vamos. O sea, sí vivo preocupado, pero digo, es una preocupación que habla de que he crecido, pues ya no estoy en el Ah, mismo lugar en el que sí. años atrás. Y, y decir, estoy pagando una oficina o puedo tener una computadora que funcione, un celular, en fin, como esas cositas que de adolescente Mm, yo decía, son inalcanzables, bro. O sea, wow. y, y creo que eso me di cuenta que estoy aquí. Ya se me olvidó la pregunta, pero ahorita me la vuelves a Ajá, hacer. sí, sí. Estoy aquí no gracias a mí, o sea, gracias a Dios, 100%. Y siempre lo he tenido claro, o sea, yo no tenía contactos, yo no tenía relaciones, yo no tenía educación, yo no tenía presupuesto, no tenía nada. Wow. Y todo lo que me ha pasado, y lo puedo decir a quien sea, ha sido gracias a Dios, pues. O sea, ¿cómo? No tengo la más mínima idea. No tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que, y justo se lo decía a Dios como en mi oración plática, de esas veces que no estás Sí. orando, pero estás caminando y estás como hablando con Dios. Ajá. Yo le decía, creo que mi terquedad me ha empujado a estar aquí, pero tu mano me ha sostenido aquí. Wow. O sea, el ser terco, porque yo empecé a los 18 como a generar ingresos, ¿no? A decir, empecé a los 14 a trabajar, Ujú, pero a ser medio independiente. Me acuerdo que a los 18 emprendí una marca de ropa, según yo. Me metí en deudas, medio fui aprendiendo, ¿no? Un montón sí. de cosas. Y nunca nada funcionaba. Y yo decía, nunca lo voy a hacer. O sea, voy a acabar en un trabajo normal y nunca voy a poder lograr un sueño que yo tenga, ¿no? Wow. Y si te soy honesto, creo que decidirme, siempre la necesidad para mí ha sido como un impulso, ¿no? Porque cuando inicié aquí fue porque un proyecto donde trabajaba, que tú lo conoces, se vino abajo Sí. y no era mi proyecto, pero yo trabajaba en el proyecto, ¿no? Entonces se vino abajo en ese momento y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Sí. Conseguir trabajo, este, ¿qué hago? Y empecé con esto, ¿no? Que ya me dedicaba a esto desde antes, pero dije, ahora lo voy a hacer independiente. Y me acuerdo que los primeros meses yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, tengo que pagar renta, tengo que pagar esto, porque ya estaba independizado y todo. Y sin querer, la verdad sin querer, creo que gracias a Dios ha traído un cliente y luego otro cliente y Mm, luego una alianza y luego otra alianza y así. Y si yo pudiera dar un consejo, creo que sería ser terco. mm, También la realidad es que esto es en alguien que quiera ser como emprender, ¿no? ujú, sí. Pero no precisamente todos tenemos que emprender. Pero si algo quieres hacerlo es como terquearle y Ujú, terquearle y confiar en Dios en que Él va a hacer lo mejor, o sea, lo mejor para ti. sí. Probablemente no sea la temporada, probablemente no sea el momento, probablemente no tengas las herramientas todavía para poder sostener eso que le estás pidiendo, Wow. pero ser terco, volver a intentarlo, volver a intentarlo, volver a intentarlo. A menos que sea una ex que te maltrata. Pero si hay algo, porque una vez escuchaba a un predicador que muchas veces tu propósito o sea, el propósito que Dios tiene para ti es eso que no te deja dormir, ¿no? Que está ahí constantemente en tu mente, en tu corazón, que tú dices, si pudiera hacer esto, si pudiera lograrlo,
creo que ese es tu propósito. Dios lo deja ahí 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y tienes que ir a buscarlo, ¿no? Y no Sí. quiere decir que seas fácil, pero Dios siempre va a estar ahí. Mm, Entonces, muchas veces no se trata de dinero. En mi caso sí se trata de buscar monetizar algo, pero a veces va a ser tener una casa hogar y salvar niños, wow. o predicar, o irse de misiones, o ser doctor, o no sé, ¿no? Pues se puede ver de muchas maneras, pero creo que es terquearle y confiar en que Dios va a ser tu sustento. Que no es fácil, o sea, no lo digo desde el pedestal de decir, tú Ujú, confía en Dios, no pasa nada. Porque sí. justo ayer estaba de que, Dios, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, creo que es eso. Si lo sientes constantemente es porque Dios tiene ahí algo. Wow. Em, creo que lo que rescato de todo esto es aguantar. eh, a veces no vas a sentir que es la dirección de Dios. Sí, A veces piensas que, pues voy a intentarle por acá a ver si pega, pero a ver si es lo que Dios quiere para mí. Y entonces yo siento que también muchas veces es que Dios te va a respaldar a donde tú quieres ir como su hijo. O sea, claro. como pienso mucho en los papás de que pues, al final ellos quieren que tú seas feliz, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí. Y siendo que Dios es así con nosotros, ¿no? O sea, que Él nos va a respaldar a donde queramos ir, a la vez que nos va guiando y nos va cuidando. Ujú. Y dentro de todo esto de lo que has emprendido, este, ¿podrías tú decirnos que a lo mejor no tienes todas las habilidades que necesitas como para dirigir tu emprendimiento y que a lo mejor has tenido que codearte con o sumar a otras personas que tienen diferentes habilidades a tu equipo para a lo mejor hacer funcionar todo un sistema? ¿Cómo te ha ido en ese aspecto? ¿Qué es lo que tú sientes que, no sé, puede ser a lo mejor algo administrativo que tú digas, yo no tengo esta habilidad, así que he buscado Ujú. como personas o consejo, no sé. Sí, o sea, sin duda es, por ejemplo, cuando empecé a emprender, es estudiar otra vez, o sea, Mm, no dar por hecho que ya sabes, aunque seas experto o seas la habilidad, sea tu habilidad más fuerte, no dar por hecho que ya sabes, sino fue como otra vez regresar a ver cómo es esto, cómo mejoro esto, porque es bien diferente cuando trabajas para una empresa y tienes un horario, ¿no? sí. Entonces tú dices, ya son las 6, ya me voy. Pero cuando estás emprendiendo es, ya son las 6 y todavía no acabo y tengo que acabarlo y te quedas hasta que termines, ¿no? Sí. Y es eso, estudiar, como reaprender, investigar. Y la otra es sí, buscar las alianzas Mm, o los talentos que sean mejor que tú. wow. Porque a veces, creo que sobre todo como creativo, en el área creativa, eres muy celoso de tus ideas, ¿no? Sí. Como que dices, esa es mi idea, o yo lo hubiera resuelto de tal manera. Pero la realidad es que tienes que delegar. Aprender a Ujú, delegar también cuesta un montón, creo. Más cuando es tu bebé, ajá. como es, ten mi bebé, cuídamelo. Y confiar que lo va a cuidar de una buena manera. O Sí. sea, específicamente cualquier área. Entonces, eso, o sea, aprender y siempre estar como en observar. Bueno, en mi caso, sí ha sido mucho estar observando hasta Ujú, cómo hablan las personas, ¿no? Creo que nuestro pastor, que es un gran líder, un gran comunicador, sí. he aprendido nada más de verlo, pues, hasta qué palabras usa, Ajá. cómo se dirige a las personas, cómo genera empatía. Sí. Y así, al ver a clientes incluso, ¿no? Acercarme a clientes, ver cómo voy así como a estar aprendiendo, ¿no? Como una Sí. esponjita. Mira, él hizo esta manera para guardar su dinero. eh, es eso, como estar de esponjita aprendiendo todo. Sí. No creer que ya lo sabes todo, porque eso lo único que va a hacer es limitarte. Y, y confiar, o sea, confiar en la gente, aunque cuesta un montón, pero confiar en que pueden hacerlo mejor que tú. Wow. Fíjate que ahorita que decías eso, ¿no? De que también tienes que fijarte cómo hablan otras personas. Pues es realmente tu escuela, o sea, socializar.
y Sí, tratar de conectar o sea, a lo mejor suena que buscas a las personas para obtener algo, que la neta es que todos hacemos eso y a claro. veces es el fin de la amistad. Sí, Como también tú tienes algo, conectas y tienes algo que dar, como también algo que otros pueden aportar a tu vida. sí. Y muchos de estas conexiones, pues es también aportar y también aprender, obtener en ese sentido. Y la verdad es que ayuda muchísimo como conocer, siento yo, ay, tengo limitaciones aquí y creo que esta amistad está aportando eso, ¿no? Claro. Como también ser, ahora sí que honestos y decir, aquí, en esta área le estoy batallando. Sí, y fíjate que, por ejemplo, en mi caso, que no soy tan social, este, me, por ejemplo, a mí me cuesta un montón eh, hacer de que networking, ¿no? Ajá, Por ejemplo, acercarme con alguien y decir, hola, me llamo Gamaliel, o Gama, tengo una agencia X, ¿no? Me sí. cuesta mucho socializar con gente que no conozco y ya se me olvidó qué iba a decir, pero, este, se me fue por completo. ¿Pero qué estabas diciendo? Estábamos hablando de la parte de que muchas veces otras personas son las que Ah, aportan. sí, 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 Ajá. sí. Y se me olvidó, se me volvió a olvidar, pero, ya me acordé, soy muy transaccional en mis relaciones. Ok. O sea, si yo te escribo un mensaje, va a ser para una transacción, algo. O yo te voy a dar algo o tú me vas a dar algo. Así funciona, así Sí. me he descubierto, ¿no? Que así Ah, funciona. No sé si sea bueno o malo, pero por ejemplo, si tú me hablas y me preguntas, ¿cómo estás, Gama? Bien. Ah, qué bueno. Y para ti realmente es como, sí. quiero saber cómo estás. Sí. Y para mí es, ajá, ¿qué necesitas? Ah, ok, Como que ok. si no hay una transacción de por medio, me siento raro, ¿no? Fíjate que eso me está pasando últimamente Ajá. porque ahora sí casi no tengo tiempo para muchas Sí. cosas. Tenía temporadas en las que me estaba escribiendo todo el día puras payasadas así con los compas en Ujú. WhatsApp de que no, que esto, oye, ya viste esto, oye, ya viste esto. Y últimamente se ha vuelto de que, oye, bro, ¿me ayudas con esto? O así, Ajá. pero son tus amigos, o sea, no. Y también es lo chido de que ya hay una confianza, ya hay Sí, algo claro. construido, que tú sabes que cuando nos veamos en persona vamos a convivir y todo eso. Pero que últimamente también mis mensajes han vuelto así de, oye, ¿me ayudas con esto? O, oye, tengo esta duda y no sé, o sea, como que Sí, ya es para preguntar algo en sí. concreto. Yo creo que tiene mucho que ver también como La etapa, la ¿no? etapa, sí. Y digo, en general, digo, yo soy muy serio, no, muy seria, muy rara vez escribo como Mm, nomás para sí, sí, convivir. sí, 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 sí. Em, y en general, o sea, con todos mis amigos, como que soy muy distante, pero si me siento contigo a hablar, Sí, en ese momento sí estoy contigo y puedo hablar de que, no, me peleé con, con mi novia o X cosas, ¿no? sí. Pero así, a nivel de lejos, de Mm, WhatsApp, soy muy transaccional. ok. Pero también creo que las relaciones se basan en eso, ¿no? Sí. Y creo que muchas veces tienes relaciones para cada cosa. O Ujú, sea, por así decirlo. sí, Tienes amigos con los que puedes irte a tomar un café y decir, bro, la neta, nada más quiero cotorrear, nada sí, más sí, quiero sí, hablar. sí. Y también tienes amigos con los que sabes que vas a aprender y que dices, me quiero ir a cenar con ellos porque algo tienen que decir, ¿no? Sí. O amigos que, no sé, que sabes que no les puedes contar cosas íntimas porque no te van a tomar en serio, Ujú, pero sí puedes ir a cotorrear nada más, sí, a reírte un rato. ok. Lo chido es cuando encuentras amigos, que creo que se da mucho en la iglesia, que encuentras amigos que te pueden aportar varias cosas, ¿no? Sí, Como si, hoy ocupo resolver esto en mi trabajo, sabes que te pueden ayudar de cierta manera. Y si quieres nada más ir a cotorrear, también esas mismas personas te van a acompañar a cotorrear. Y, y creo que eso está cool. Pero sí, sí, muchas veces las relaciones son para aprender, para dar y para recibir, ¿no? sí. Constantemente. Wow. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál es como, qué, qué podrías como compartirnos de, no sé, puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser una película, algo que tú digas, aprendí algo chido de esto y es algo que recomiendo ahorita. Ahorita, Cristiano. Del área que sea, puede ser
de tu área creativa, sí, el área de nuestra fe. Ujú. Bueno, lo último que leí en el área de publicidad, digo, para lo mejor los que te escuchan Ujú. que están metidos en la industria, que se llama Brand of On. No sé si es Brand of On o Brand on Off. Ok. Que No. básicamente lo que brand, pues marca, Ajá. y off on, pues en lo digital y en lo no digital, ¿no? Ah, ok. Entonces, este libro se me hizo muy chido porque habla sobre cómo marcas hoy tienen que conectar de una manera distinta, ¿no? Que es lo que Ujú. hablábamos, Sí, que lo tengo muy presente porque justo tratas de aplicarlo, ¿no? En cuanto sí. aprendes algo, tratas de aplicarlo, ¿no? En este sentido. Ok. Y es cómo vuelves una marca relevante en las personas. ¿Cómo la vuelves relevante? Conectando con estas personas, Mm, creando vínculos emocionales, vínculos culturales, porque la marca no se construye por lo que tú dices de tu marca, sino la marca se construye por lo que la gente dice de tu marca. ok. O sea, el Va. valor Sí. de una marca está en lo que la gente dice de ella, Mm, no en lo que tú dices de sí, ella. sí, sí. Y años atrás, este, la marca valía por lo que la marca decía de ella, ¿no? Porque Ok. teníamos spot publicitarios, televisión y radio, y si la televisión dice que esto es bueno, es porque es bueno. Pero hoy Ok. no, hoy con tanta comunicación, yo puedo hacer ahorita un video y decir, la Coca-Cola no sirve y me daña. Entonces es la percepción de mucha gente Sí. cómo califica tu marca. Entonces, Ok. si quieren leer algo sobre marca, sobre marketing, sobre branding, creo que, digo, es lo más reciente que he leído, no es Ajá. un libro nuevo, es ya viejo, pero trae muchas cosas muy relevantes. Podcast, pues, La Cotorriza, nah, no es cierto. Em, Últimamente veo mucho Un Corazón. Ah, ok. un- eh, eh, Está chido, Sí. me gusta como su manera de hablar de las cosas muy ligeras. Mm, Ah, y me gusta mucho Corazón de Luna, no sé si lo has sí. escuchado. De Juan Diego Luna y su Ajá. esposa, Meli Luna. Sí, me gusta mucho porque siento que son demasiado bíblicos. O sea, Mm, cuando hablan, te pueden explicar un texto demasiado bíblico, muy bien ok. explicado, pero de una manera muy relajada. O sea, no están, es lo que te decía, no están Sí. tratando de conectar contigo diciéndote muchas cosas. Simplemente dicen, este texto dice esto y así es, pero lo dicen de una manera como muy cool. O sea, Sí, sí, sí. a diferencia de un Ah, corazón ¿cómo se llama? Latido Podcast. Latido Podcast. Este, no voy a decir lo que pienso sobre ellos, pero siento que es mucho también su personalidad, Sí. como de crear polémica, Ah, ok, ok. de decir esto sí, pero esto no, y que está chido también, digo, me gustan. Y los otros, un corazón, ¿o qué? ¿Cómo se llama? Corazón de Luna, Ujú. se me hace como muy bíblico, muy centrado y sin prejuicios. O sea, Mm, sí. seas cristiano o no, así es esto. Entonces creo que eso podría. Y yo creo que estás conectando mucho con ese podcast porque siento yo que está más como enfocado a las relaciones o no. No los he escuchado ¿Cuál? mucho. La de ¿Corazón de Corazón Luna? de Luna. Probablemente, Eh, probablemente sí. digo, porque para ponernos en contexto, el día de hoy Gama está a punto de casarse en unos días, 2 meses. en 2 meses. Felicidades, digo. Gracias, man. Te deseamos mucho éxito y muchas bendiciones en esta etapa y que sepas lo que vas a hacer nada más. Ah, te creas. Que lo pienses bien. Que lo pienses bien. Ah, qué Sí, chido. sí, y creo que siempre, por ejemplo, ya sé que ya vamos a terminar, pero siempre, estuve muchos años como peleado con el contenido cristiano, Sí. em, porque lo sentía muy irreal, o sea, lo Ujú, sentía muy de personaje, muy mm, de rockstar, y yo decía, esto no se siente real, no se siente ah, genuino, al menos yo así lo sentía. sí. Y, estos últimos meses, años, no sé, no, este último año
he vuelto a acercarme como a consumir este contenido, pero con un corazón distinto, ¿no? No Mm, tratando de ver los errores que tienen sí. o lo mal o lo incoherentes que pueden llegar a ser, sino lo que puedo extraer de beneficio para mi vida, ¿no? Wow, sí. Entonces creo que ha estado interesante y pues nada, por eso no tengo tanto contexto de contenido Ajá. cristiano, Ok. incluso música, o sea, dejé de mucho tiempo escuchar música nueva, de indagar, y pero estoy regresando a las senderas. Oye, es que algo que tú dijiste, que también es tener un corazón para aprender. Creo que en algún momento de lo que estamos Ujú. platicando lo mencionaste, con otras palabras, creo. Pero sí es cierto, o sea, como que también tienes que estar abierto a aprender algo nuevo. Sí, Y siento pues que, pues a veces nos saturamos, ¿no? De tanto bombardeo también en el medio cristiano, que pues está bien, yo creo, una pausa, porque al final de cuentas también es como, es lo genuino de tu temporada, de cómo claro. estás viendo tu temporada. Y a veces, pues, sencillamente estamos bien bombardeados y la verdad es que no podemos negar que pueda existir como de repente, eh, es estoy tratando de recordar cómo lo dijiste, o de que no pueda existir a lo mejor este contenido, a lo mejor cristiano, pero no real. O sea, a veces por querer figurar, por querer brillar, Claro, como que tratamos de buscar lo más relevante y en esa búsqueda a veces sí nos podemos perder. sí. Y te digo más porque siento que contenido en español hay mucho de réplicas Mm, de sí. contenido en inglés. Ya. Y que se siente como igual, como tratando de imitar. Sí, Em, y por eso como que dije, o sea, no sé, no lo ya. sentía genuino en su momento. Pero sí, como dices, creo que contenido siempre hay para todos. Sí, De lo que quieras escuchar ahorita, abres YouTube y hay un sí, sí, montón de sí, contenido, ¿no? Creo que la temporada, y no es una novedad, que es la temporada con más exposición a información. sí. Y, y pues ya, creo que si puedo recomendar algo que últimamente me ha ayudado es no consumas, no consumas tanto contenido sin generar contenido. Mm, O sea, no me refiero a que ahora ya seas un creador de contenido, sí, pero cuando solamente consumes y consumes, te pierdes en ti. O sea, ¿y sí, ahora sí, quién sí, soy? Porque literalmente en unos 15 segundos puedes ver un video de carros, sí, pero el siguiente 15 segundos es de comida, y el siguiente 15 segundos es de cómo volverte exitoso, sí, y el siguiente es cómo ganar dinero con 2 aplicaciones. O sea, como que es demasiada información sí, que termina el día y dices, ¿y qué soy? exacto. Sí, ¿Quién soy? ¿Qué hago? Entonces, sí consume, pero también trata de bajar como sea que para ti sea, ¿no? Con contenido me refiero a voy a pintar, voy a dibujar, a escribir, no sé, sí. cualquier cosa. Porque si no, siento que puedes llegar a abrumarte con solo estar absorbiendo y absorbiendo. Siento que eso a veces sucede con todo este mundo de la tecnología, que un ejemplo, no puedes estar a la vanguardia con los iPhones, o sea, cada año sale uno No nuevo. manches. Y entonces también, o sea, por poner un ejemplo, pues está bien que a lo mejor tengas el 12 y te esperes 2, 3 años que es como el diseño para lo que te duren, Claro, o que están diseñados para durar ese tiempo, y ya después te vayas. Pero mucha gente como que ya llega a pensar, es que cada año lo tengo que cambiar. como ya es una Ya es una necesidad. necesidad. Ajá. Y siento que a veces el estar, lo que decías de consumir mucho, como que te quita ese espacio personal de tú construir, de tú crear, de tú crecer. Sí, Y siento que otra vez trayéndolo esto al área de la fe, que si nos volvemos consumidores, podemos venir a la iglesia y consumir, pero está bien, pero realmente con eso es llevarnos también como herramienta y aplicarlo a tu vida personal y cultivarlo tú para ti, porque eso se trata, que sea tu fe personal. claro. Porque hay un fondo. O sea, Ajá, puedes decir, Dios es amor, pero, bro, ¿qué significa eso? sí, O sea, ¿qué significa que Dios es amor? sí, Hasta que sientes.
o Dios te muestra su amor, es Mm. cuando realmente entiendes que Dios es amor. Sí, Y ese concepto que te predicaron el domingo, ahora ya tiene un peso sí, para ti real. Eso Sí. también es como consumes, pero a ver, ahora, ¿cómo digiero esta información? Ajá. ¿No? En general, creo que cualquier tipo sí. de información. Wow. Bro, qué chido episodio. Muchas gracias. La neta Ya sabes, estuvo chido. sí. Hablamos mucho de creatividad, luego hacemos, ay, perdón, luego hacemos uno más Sí. Sí, digo, en esta temporada estoy con dones, habilidades y talentos, pero se viene otra temporada interesante en la que ahí te voy a escribir. para hablar ¿de qué? Quizás Chistes. algo ya muy específico de creatividad, como ya meternos a la raíz de algo Mm, y hablar sobre eso. sí, me late. Pero muchas gracias, bro. Estuvo chidísimo. Lo A ti, disfruté mucho. gracias por la invitación y esperemos se repita. Claro que sí. Y gracias por el café. Pues vaguillos, espero que les haya gustado el episodio. Aquí van a estar apareciendo los datos de Gama Hernández. Lo puedes seguir para aprender del contenido que está haciendo, lo puedes seguir para saber de su emprendimiento. Quizás necesites algo que su empresa pueda, de alguna manera, ofrecerte lo que necesites. Y bueno, pues espero que este episodio te haya enseñado muchísimo como a mí. Nos vemos en el siguiente.